Iniciamos el análisis de hoy con un texto filosófico que nos ha llegado y que, se atreve con las grandes preguntas de siempre. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Las preguntas del millón. Exacto. Pero lo interesante es que no da una respuesta cósmica ni nada por el estilo. Propone una salida mucho más terrenal y, la verdad, bastante inesperada. Sí, porque el punto de partida es radical. En lugar de buscar un propósito oculto, el texto te pide que aceptes las condiciones con las que llegas al mundo. Y son, digamos, bastante crudas. Totalmente. Las resume en 4 conceptos, que son la base de todo. El primero es la contingencia, o sea, no elegimos nacer, simplemente aparecemos. Sin más. El segundo, la certeza. Sabemos con un 100% de seguridad que vamos a morir. Eso no falla. El tercero, la ambigüedad. Aunque sabemos que el final es seguro, no tenemos ni idea de cuándo llegará. Y el último, la ausencia de significado, que no hay una misión predeterminada, no venimos con un manual de instrucciones. Y es esa combinación la que genera la angustia existencial, ¿no? No pedimos venir, sabemos que nos vamos, pero el cuándo y el cómo son un misterio. Esa incertidumbre, sumada a la falta de un propósito, es el verdadero punto de partida. Nos coloca en un vacío. Exacto. Entonces, la pregunta que plantea el autor cambia por completo. No es ¿por qué nacimos?, porque esa pregunta no tiene respuesta. Es más bien, ya que estamos aquí, atrapados entre estas 4 paredes, ¿cómo podemos vivir de la forma más serena y feliz posible? Esa es la pregunta grande. Y el texto nos dice que el primer error es pensar que la felicidad consiste en eliminar esas condiciones. En lugar de luchar contra ellas, propone entender sus reglas para jugar mejor. Y para ello mezcla el existencialismo con una interpretación muy práctica de la filosofía budista, centrada en el aquí y el ahora. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Nos presenta un concepto que llama la reencarnación del sufrimiento y el placer. Pero, ojo, hay que quitarse de la cabeza la idea de vidas pasadas y futuras. Efectivamente, no habla del ciclo de nacer y morir, sino del ciclo que vivimos cada minuto de cada día. La constante repetición de 2 estados. El dolor, que el texto denomina go, y el placer, que llama nak. Entender cómo funciona esta rueda, este tío vivo emocional, es, según el autor, la única clave para encontrar algo parecido a la paz. Es una redefinición completa, sí. La verdadera reencarnación no es algo que ocurra entre vidas, es la alternancia constante entre sufrimiento y placer. Es una especie de rueda de hámster emocional en la que corremos a diario sin darnos casi ni cuenta. Y el texto nos invita a bajarnos, no para dejar de correr, sino para observar cómo funciona. Y lo primero que analiza es el motor de todo, el sufrimiento. Sí, hablemos del Go. El autor lanza una cifra que, choca un poco. Afirma que el sufrimiento ocupa aproximadamente el 70% de nuestra vida. Suena fatal, la verdad. Suena terrible, pero luego le da una vuelta de tuerca. Sostiene que este sufrimiento no solo es inevitable, sino que es absolutamente necesario. Porque es el precursor del placer. Sin uno, no puede existir el otro. Justo. El ejemplo que utiliza es muy sencillo y muy potente. El hambre. Sentir hambre es una forma de sufrimiento. Es go, es una carencia, una incomodidad. Claro. Pero el acto de comer transforma ese go en un inmenso placer, en nak. Sin el sufrimiento previo del hambre, el placer de la comida sería insípido, irrelevante. Son inseparables, una simbiosis perfecta. Y el texto profundiza en la psicología de este mecanismo. Dice que hay una tendencia muy humana. Cuanto más intenso y prolongado es el sufrimiento, mayor es el placer que sentimos cuando se resuelve. Sí, total. El alivio después de una enfermedad larga o la alegría de encontrar trabajo después de meses. Justo. La intensidad del nak es directamente proporcional a la del go que lo precedió. Y hay otro detalle curioso que menciona. Cuando tenemos varios problemas a la vez, varios go activos, nuestra mente tiende a centrarse casi exclusivamente en el más grande. Hace como un triaje, ¿no? Eso. Si tienes un dolor de muelas terrible y a la vez te preocupa una factura, el dolor de muelas lo eclipsa todo. Pero si solucionas ese gran problema, de repente los demás parecen mucho menos importantes. Es como si nuestra capacidad para sufrir tuviera un foco principal. Pues sí. Claro. Entonces uno pensaría, vale, si el sufrimiento es el motor, el placer será el destino, la meta final. Pero aquí el autor da un giro y nos dice que el placer, el nak, es en realidad la parte más tramposa de la ecuación. Sí. Es un análisis demoledor del placer.
se basa en una característica fundamental que todos hemos experimentado. Un placer obtenido deja de ser un placer. Varia. En el mismo instante en que consigues aquello que tanto deseabas, su efecto empieza a desvanecerse, la alegría se evapora. Y ese desvanecimiento es lo que nos mete en la rueda de hámster. Nos empuja a una búsqueda constante, a una escalada. El placer de ayer ya no es suficiente hoy. Necesitamos estímulos más fuertes, más nuevos, más intensos. Es la lógica de la adicción, que el autor aplica a todo, al dinero, a la fama, al poder. E incluso a las relaciones personales, que es donde se pone más incómodo. Sí, el texto incluye una frase muy gráfica y provocadora. El hombre más apuesto y la mujer más bella son siempre la persona nueva. Señala esa búsqueda incesante de la novedad como un motor del deseo. Exacto. Y este ciclo de búsqueda y desvanecimiento convierte al propio placer en una fuente de sufrimiento. Aquí es donde lo conecta con un pilar del budismo, el concepto de il-chelao, que a grandes rasgos se traduce como toda existencia es sufrimiento. Pero no porque la vida sea un valle de lágrimas constante. No, para nada, sino porque nuestra persecución de un placer que es efímero por naturaleza nos condena a una insatisfacción perpetua. La alegría de hoy es la antesala de la ansiedad de mañana por volver a encontrarla. Y por si fuera poco, el placer tiene otra característica que lo complica todo todavía más. En cuanto satisfacemos un deseo, rara vez nos quedamos ahí. No, queremos más. Inmediatamente empezamos a perseguir varios más de forma simultánea. Pone el ejemplo de alguien que por fin consigue la estabilidad económica. En ese instante eso ya no basta. Ahora quiere una pareja atractiva y reconocimiento social y un puesto de poder y un cuerpo perfecto. Lo quiere todo a la vez. Pero la vida, según el autor, no funciona con la lógica del todo a la vez. Es un juego de equilibrios, de sacrificios. Para obtener una cosa, a menudo tienes que renunciar a otra. El tiempo y la energía son finitos. Y esta incapacidad para centrarnos, esta avaricia de experiencias, también convierte el placer en sufrimiento. Es la angustia de la elección constante, el famoso FOMO, el miedo a estar perdiéndote algo. Totalmente. Con todo esto sobre la mesa, la conclusión es bastante tajante. Propone una especie de fórmula de la vida. Un 70% de sufrimiento, o GO, un 10% de placer, o NAC, y un 20% de un estado neutro. De calma, de serenidad. Y aquí está el gran cambio de paradigma. La verdadera meta no es intentar maximizar ese esquivo y problemático 10% de placer. Sino trabajar para expandir ese 20% de serenidad. Dicho de otra forma, dejar de perseguir los picos de euforia, que son fugaces y generan dependencia, y empezar a cultivar un valle de tranquilidad que es mucho más estable y duradero. Vale, el diagnóstico es claro. Estamos atrapados en este ciclo. Entonces, si el objetivo es expandir la serenidad, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se navega este ciclo sin volverse loco? Por suerte, el texto ofrece consejos muy directos. El primer paso, y el más fundamental, es puramente cognitivo. Es simplemente reconocer que este ciclo existe, cambiar nuestra forma de pensar. Aceptar que el sufrimiento y el placer no son enemigos, sino dos caras de la misma moneda, inseparables. Justo. Dejar de ver el sufrimiento como un fracaso personal o una anomalía, y entenderlo como una parte integral del mecanismo de la vida. Una vez aceptado esto, viene el segundo paso, que es quizá el más difícil, pero también el más liberador. Dejar de culpar a los demás. Ese es complicado. Mucho. El autor cita una frase potentísima. El origen de todo mal es culpar a otros. El origen de todo bien es culparme a mí mismo. Que no significa autoflagelarse, ¿eh? No, para nada. Significa asumir una responsabilidad radical sobre nuestro estado interno. La idea es que las circunstancias externas y las acciones de los demás son solo estímulos. La forma en que reaccionamos a ellos es competencia nuestra. Esto nos lleva a la conclusión de que la única vía efectiva para aliviar nuestro sufrimiento es cambiar nosotros mismos, nuestras expectativas, nuestras reacciones, nuestra perspectiva. Intentar cambiar a los demás es una tarea imposible y una fuente de frustración segura. Y esta filosofía de autosuficiencia radical la extiende a todo. Y es muy interesante cómo la aplica a temas como la religión o lo divino. Sí, aquí el texto es muy pragmático. Sobre la existencia de Dios, por ejemplo, sugiere que es una pregunta secundaria, no tan importante para nuestra vida diaria. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Los dioses guardan silencio. No intervienen, no nos dan respuestas claras. Exacto.
Y a partir de ahí lanza una dura advertencia contra quienes utilizan la fe y ese silencio para explotar a otros, ya sea para obtener dinero, trabajo gratuito o, en casos extremos, la propia vida. Es una visión que devuelve toda la agencia al ser humano. Y esa misma lógica la aplica a conceptos como el pecado y el perdón. Totalmente. Redefine el pecado de una forma muy interesante. No se comete contra una entidad abstracta o un dios. Se comete contra otros seres vivos. Eso es un daño concreto en el mundo real. Y si el pecado es un daño real, El perdón también tiene que serlo. por supuesto. El verdadero perdón, por tanto, no se obtiene rezando o con un ritual. Se obtiene yendo directamente a la víctima, pidiendo perdón y, esto es lo fundamental, reparando el daño causado. Lo convierte en un acto de justicia restaurativa. Sí, de hecho, el texto califica cualquier sistema religioso que omita este paso de reparación directa como moralmente perjudicial, porque ofrece una vía de escape fácil a la responsabilidad personal. Esta idea de traer los grandes conceptos a la realidad cotidiana es constante. Hace lo mismo con el cielo y el infierno, Dice que no son lugares a los que iremos después de morir. lo cual es una idea muy potente. Le quita a la moralidad la idea de recompensa o castigo futuro. La consecuencia de tus actos es la calidad de tu vida mientras estás vivo. Exacto. Los define como estados que creamos aquí y ahora. El infierno, dice, es vivir en conflicto constante con tu familia, tus compañeros, explotar a otros, vivir dominado por la ira. Y el cielo es justo lo contrario. Vivir en armonía y respeto con tu entorno, construir relaciones sanas, encontrar paz en tu día a día. Si creas un infierno para los demás, vives en él con ellos. La consecuencia es inmediata. Por lo tanto, el mensaje es claro. Dejar de obsesionarse con preguntas sin respuestas sobre el más allá y centrarse en los problemas reales y presentes. Nuestro sustento, nuestras relaciones. ¿Y cómo podemos construir activamente ese cielo en el aquí y el ahora? Es una llamada a la acción, a ser arquitectos de nuestra propia paz interior. A modo de resumen, entonces, la idea central es que la vida carece de un propósito cósmico predefinido. Nuestra experiencia es un ciclo constante de sufrimiento que da paso a un placer efímero, que a su vez se convierte en más sufrimiento. Un ciclo que, una vez que lo entiendes, puede dejar de ser una condena para convertirse simplemente en el tablero de juego. Conocer las reglas te permite jugar mejor. Exacto. La verdadera sabiduría, según este texto, no consiste en la loca persecución de un placer inalcanzable, sino en comprender esta dinámica, asumir la responsabilidad y cultivar la serenidad. Como dice el autor, la verdadera revelación es entender que solo el lugar donde existimos es el cielo. Y para terminar, nos deja con una última idea, bastante provocadora, que lleva esta lógica hasta el final. Si aceptamos que el individuo es efímero, que nuestra conciencia desaparece y no hay un más allá, ¿cuál podría ser el objetivo último de nuestra existencia? El texto propone uno: la perpetuidad biológica. La perpetuidad biológica. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Suena casi a documental de naturaleza. En cierto modo lo es. Se refiere a asegurar la continuación de la vida, a que las generaciones futuras puedan heredar y disfrutar de este cielo en la tierra que tenemos la responsabilidad de construir. O sea que la función principal del individuo no es su propia felicidad. Sino ser un eslabón en la cadena de la vida. Garantizar la supervivencia de la especie. Es una visión casi de colmena, donde el individuo sirve a la continuidad del todo. Choca frontalmente con nuestro individualismo, ¿no? Precisamente. Y para ilustrar hasta qué punto se lo toma en serio, plantea escenarios éticos muy extremos. Por ejemplo, sugiere que si una persona es infértil, por amor a su pareja y por el bien superior de esta continuidad, debería considerar permitir a su cónyuge tener un hijo con otra persona. Esa es una idea muy radical. Va en contra de casi todas nuestras concepciones sobre la pareja, la fidelidad, el amor romántico. Para la mayoría, eso sería el fin de la relación, no un acto de generosidad. Totalmente. Y el autor es consciente de lo chocante que es. No lo plantea como una norma, sino como la conclusión lógica y extrema de su filosofía. Nos obliga a preguntarnos si nuestros constructos sociales, como la monogamia estricta, son en realidad lujos emocionales que se oponen a un mandato biológico superior. Y nos deja con esa pregunta final increíblemente incómoda para reflexionar. Si aceptamos la premisa de que nuestra vida individual es pasajera y no tiene un gran propósito trascendental, ¿Es nuestra función principal ser simplemente un puente, un eslabón funcional en la larga cadena biológica? Y si la respuesta fuera que sí,
¿Qué valor tiene entonces nuestra propia y única existencia? Con nuestras alegrías, nuestros sufrimientos personales y todas nuestras experiencias irrepetibles, dentro de ese gran esquema anónimo de la perpetuidad.